Quisiera hacer unas reflexiones en una pepa de Nairi, muy corticas, 5 minutos, sobre la importancia que tiene esto con una pregunta que Elmer y el grupo de preparación enviaron. ¿Cómo hacer que Colombia se convierta en un caso emblemático de reparación en el marco del diseño? Entonces sabemos que el daño de la esclavitud dejó una marca indeleble. Por esta razón, las reflexiones que se regeneran en el marco de esta conferencia tendrán tanta trascendencia. Para empezar, entonces, si nos preguntamos cómo hacer de Colombia un caso emblemático, podríamos explorar varias analíticas propuestas por investigadoras e investigadores presentes hoy aquí. Dejaré a ellos y a ellas que desarrollen sus argumentos. Sin embargo, me gustaría retomar algunos. Por ejemplo, el profesor Santiago Arboleda, presente hoy aquí, hace más de una década dijo que era necesario reparar el impacto de un destierro prorrogado. Claudia Mosquera también hace más de una década dijo: ¿qué pasa con la vida cotidiana de los descendientes de las víctimas de este crimen que durante siglos han sufrido las afugias y el desespero diario ante la falta de oportunidades claras para vivir de la mejor manera en el presente y proyectarse futuro? El impacto del secuestro masivo y el genocidio transatlántico ha dejado marcas en los cuerpos, en las memorias y en las historias de las personas africanas y sus descendientes. Hoy, como se dice en Bojayá, es necesario contemplar, además de la reparación material y de la reparación simbólica, la reparación de las almas. Al respecto, Leiner Palacio dijo en una entrevista al periódico El País: desde que fuimos a La Habana, planteamos que en la reparación, más allá de que nos den sus recursos, es que nos reparen el daño psicológico, el daño al alma. Y en ese sentido, vemos la reparación más como una medida restaurativa. En un documento, una jornada de caracterización en Bojayá, la comunidad concluyó: ese daño al alma es el daño a las emociones, es el daño a la alegría, es el daño a la tranquilidad, es el daño a los recuerdos de quienes ya no están. Bojayá tiene muchas lecciones para nosotros y para nosotras en este día de reflexión, en estos 3 días de reflexión sobre las reparaciones, porque estamos hablando de una de las mayores masacres contra la gente afrodescendiente en Colombia. Más de 80 personas mal contadas, más de 40 niños mal contados, y mal contados porque hasta aún está en debate el número, aún está en debate dónde fueron enterrados y quién es el que está enterrado en cada lugar. Aún está en debate si se puede atender a las personas que fueron afectadas por la pipeta 15 años después de esa masacre. Bojayá tiene muchísimo que enseñarnos en términos de reparaciones, porque ahí podemos ver cómo todo puede fallar, cómo todo puede funcionar mal en contra de un pueblo negro. En este caso, Hilary Beckles tiene razón al argumentar que los crímenes de la esclavitud han quedado impunes hasta hoy, y la justicia para millones de personas nativas y de los millones más de africanos esclavizados que precedieron durante esos días oscuros todavía tienen que ser redimidos. El caso colombiano es emblemático, en tanto los crímenes de la esclavitud están sin sufragar, los crímenes del conflicto armado están sin reparar, y una nueva ola de violencia atemoriza a todos los territorios colectivos y ancestrales, de tal manera que los convierte hoy en geografías de desposesión, podríamos decir casi que perpetua, y a los cuerpos de las personas afrodescendientes en laboratorios de muerte. Como cantan las mujeres de Cuba: solo porque somos negros nos tratan de esa manera, ahí nos declaran la guerra para sacarnos de sus tierras. Y esto quedó para la historia y nunca se olvidará. Por esas razones se debe reparar. Nuestro encuentro taller se desarrolla en este contexto y en los marcos dados por el reconocimiento que la Corte Constitucional Colombiana ha señalado en el Auto 05 de 2009, referido a la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado. Asimismo, a través de la sentencia T025 de 2004, el estado de las cosas inconstitucional declarado allí.
y el Decreto Ley 4635 de 2011, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, que supuso una serie de expectativas que desafortunadamente aún no se han cumplido. El reto es grande, pero sin duda contamos con la voluntad, el saber individual y colectivo, y la convicción de lo importante que es para un proceso de paz el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas, y en particular la restitución de los de aquellas que han sido reiterada y permanentemente vulnerados. Auguro entonces unas jornadas de trabajo productivas y exitosas en el logro de los objetivos planteados, para que podamos continuar avanzando de manera acelerada en este impostergable propósito. Este encuentro tiene que pronunciarse en relación con la Organización de las Naciones Unidas, buscando que el decenio no sea como suele ser, digamos, muchas de estas conmemoraciones a veces se vuelven parte del calendario oficial y tienen pocas consecuencias concretas en los países, y el reto es buscar que tengan consecuencias concretas, y por eso la idea de Colombia como un país emblemático de superación de formas de discriminación es tan importante, porque es uno de los países más diversos de América y tiene la posibilidad, aunque hay retos enormes para superar discriminaciones, pero creemos que es importante ese primer mensaje. Un segundo mensaje tiene que ser en la dirección de lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional Colombiano. Es bueno hacer plena conciencia de que el Tribunal Constitucional Colombiano ha sido importante para avanzar en el reconocimiento, en desarrollo de todo lo que ha sido la Constitución del 91, que ha dado pasos muy importantes para reconocer la diversidad cultural como un atributo del Pacto Nacional, del Acuerdo Nacional. Y la Corte Constitucional ha ido lejos, ha dicho que la consulta previa, por ejemplo, es un derecho fundamental. Sin embargo, hoy se respiran vientos muy adversos a esta visión. En este momento está en recomposición prácticamente la Corte Constitucional. Se están cambiando todos los magistrados, quedan 4 pendientes. Este evento debe dirigirse al presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia, demandando, exigiendo que los y las magistradas que se presenten, que ojalá, obviamente, la reivindicación principal es que haya juristas afrodescendientes, indígenas, que hagan parte de estas cortes, pero ante todo que quienes están, digamos, quienes van a integrar estos espacios tan importantes de la institucionalidad colombiana, tengan un perfil de compromiso, una trayectoria de compromiso con los derechos humanos y en particular con los derechos de diversidad cultural, con los derechos culturales y territoriales. Porque en Colombia, cuando usted abre en cualquier medio de comunicación y ven el debate sobre la composición de la Corte, lo que encuentras es mensajes bastante regresivos diciendo que es que la Corte Constitucional ha dado demasiadas concesiones a los pueblos indígenas y afrodescendientes, que la consulta previa es un estorbo, un desastre, que estamos atravesándonos en el progreso y en que viene seguramente asociado a la minería y las economías extractivas, y toda una discusión sobre esto. Entonces pensamos que es muy importante qué tipo de Corte Constitucional vamos a tener, porque si tenemos una Corte progresiva, pues vamos a seguir apoyándonos en esa Corte para dar luchas importantes. Si no, nos va a tocar desde otros espacios de movilización social, académica, política, si la Corte no funciona, si la Corte no tiene ese perfil. Pero creo que hay que tratar de incidir respecto de ese escenario. Tercero, rápidamente, me parece que es importante tener en cuenta que el proceso de paz abre una oportunidad excepcional, porque en Colombia el proceso de paz se basa en el reconocimiento de los problemas que se dan en los territorios y en la sociedad rural. Y podemos decir, por ahora es un reconocimiento un poco formal, como todos los acuerdos están más en el papel que en la realidad. Estamos en un desafío complejo de implementación. Creo que ustedes, los pueblos indígenas y afrodescendientes, han logrado que el proceso de paz reconozca garantías, salvaguardas muy importantes en lo que llamamos el capítulo étnico, pero también vimos cuando se abrió la discusión después del plebiscito en el que se impuso el no al acuerdo de paz, vimos cómo
los sectores de la extrema derecha prácticamente tenían la mira puesta en echar atrás derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque ellos están parados en territorios donde hay recursos demasiado importantes desde el punto de vista de economía política. Y entonces es importante demandar y ver cómo logramos que la implementación de este acuerdo sea incluyente. Uno de los principios es que Comisión de la Verdad, que Tribunal de Justicia Transicional, Jurisdicción Especial, todos estos escenarios tengan juristas, hombres y mujeres afrodescendientes e indígenas en su composición, y que reconozcan obviamente la justicia propia como un referente importante de toda esta discusión. Entonces hay un reto muy grande de ver cómo logramos este proceso de implementación. ¿Qué va a pasar con el enorme pasivo de derechos de la gente negra, que está constituido por la crisis humanitaria que vivimos en este país en tiempos de paz, ¿no? Dirán después, eso ya no vale, eso ya no se cumple, eso es un asunto del pasado. ¿Quién va a contar en esa comisión de la verdad, nuestra verdad? Y esa verdad que se va a contar va a hacer énfasis en las causas o en las consecuencias de la definición de discriminación racial que ahora rato nos compartió la hermana, ¿sí? Porque si hablan de las causas, entonces nos preguntarán si el dedo que apretó el gatillo recibió la orden de mátenlos por negros. Si la historia se cuenta desde las consecuencias, pues hablará de otros asuntos y de otras circunstancias. ¿Cómo juntamos reparaciones históricas, o lo que coloquialmente hemos hablado, la deuda histórica, con la deuda que nos deja y que aún no termina el enfrentamiento de más de 50, 60 años en nuestras comunidades, en este país, en nuestros territorios? ¿Cómo se junta eso? ¿En qué consiste la deuda histórica? ¿Cuál es el monto de esa deuda? ¿Y qué vamos a hacer para que esa deuda finalmente sea pagada a nuestras comunidades y permita superar esa enorme brecha de desigualdad racial entre nosotros y el conjunto de la sociedad colombiana y otros sectores en especial de la misma, ¿sí? ¿Cómo nos organizamos para avanzar en este camino, ¿sí? que es el camino de las reparaciones históricas, que nosotros como PCN y otros activistas en el movimiento lo entendemos simplemente como una posibilidad de confrontar este sistema de cosas en las cuales nuestras comunidades, nuestro pueblo ha estado relegado al peor de los lugares. Confrontar para mantener la utopía de un mundo mucho mejor, y no es posible un mundo mejor sin enfrentar de manera abierta, frontal y radical el racismo y la discriminación racial. Este paso es la continuidad de un proceso que se ha venido desarrollando por muchos y muchas ancestras, por muchos y muchas que nos hablan en el silencio y ante las condiciones en las que está, en el caso colombiano, gran parte de la población afrodescendiente. Solo quiero señalar la dinámica en la que estamos insertos como afrodescendientes. Es una dinámica institucional y profundamente vinculada a una dinámica de mercado y de capital. Gran parte de la explicación de la situación de los afrodescendientes hoy en Colombia está enmarañada en la lógica del mercado, en la lógica de producción, de capital y de bienes y servicios en un país como el de Colombia, que cada vez más profundiza y pone los puntos de reflexión, tratando de concentrar a la población en otros temas que no son su problema, en la minería,
en si la extracción se hace de una forma o de otra, cuando se sabe que ambas condenan al pueblo afrodescendiente a la maraña, a profundizar la maraña y a consolidar una maraña de profunda destrucción para el pueblo afrodescendiente. Hoy, mi pregunta con la que quisiera contribuir a este espacio de reflexión y de repensamiento para el camino que vamos a tomar es más sobre las responsabilidades que tienen los benefactores principales de la maraña, del mercado. Los principales benefactores de esta maraña no ponen en consideración en su reflexión de manera importante las decisiones de los tribunales. Hoy, aquellos sujetos de esta maraña se enfrentan a tribunales, como lo hemos visto con las sentencias de restitución, que son solo un punto chiquito de un intento de abordar los elementos de la justicia en Colombia en un escenario como el de la transición, que se busca como camino para buscar luz de esperanza en Colombia. Los elementos del pasado conectados al presente para el mundo afrodescendientes se traducen en, por lo menos en el registro de las víctimas en Colombia, en casi 800.000 personas desplazadas, miles de personas asesinadas a través de lo que podemos verificar como casos emblemáticos, para señalar muchos como los que fueron referenciados en el auto 005 en seguimiento de una sentencia hito en el país, por no señalar otros, para decir cómo la maraña de estos sujetos que están vinculados a la dinámica del mercado se enfrentan a los tribunales. Hoy, las decisiones de estos tribunales, solamente en un componente como el de la restitución de unos espacios territoriales, ha generado una batalla campal, donde gran parte de las acciones ha continuado con la revictimización de un segmento de la población que pide justicia. También la situación que profundizamos hoy nos llama a preguntarnos por aquellos de esa maraña cuál es su responsabilidad, incluso cuando hablan de solidaridad. Una solidaridad escueta que la tenemos que poner de cara a las responsabilidades éticas del profesional que se hace llamar el empresariado colombiano y en la lógica de gran parte del empresariado mundial, en el marco del mercado. Nos preguntamos por qué vamos a hacer, como planteaba el maestro Carlos, con todo el pasivo y agregado con las externalidades, todos los efectos que quedan después de pasar un bulldozer, de pasar una máquina extractiva, de pasar una aplanadora por encima de los territorios de las comunidades afrodescendientes. La lógica del mercado y la lógica institucional plantea que cuando se pasa, que cuando se usufruta una riqueza, el mismo convenio 169 de la OIT señala, los pueblos deben ser recompensados al menos en una lógica material, cuando fuere el caso y cuando fuere posible y viable la posibilidad de hacer usufruto de los recursos sin destruir la vida. La responsabilidad escueta y la solidaridad de estos empresarios está de cara a los problemas éticos del profesional. Hoy en Colombia no es posible reconocer si tan siquiera una solidaridad escueta, porque los dilemas sobre si qué fue primero, el título de una comunidad o la licencia ambiental expedida para hacer la explotación, entra al tenor de la confusión institucional orientada hacia una confusión de las comunidades, una confusión que se versa de ser una institucionalidad que se versa de estar confundida para confundir a las comunidades víctimas y seguir el curso de las victimizaciones. A eso llamamos un proceso de intervención territorial que es escueto en su solidaridad.
Ni siquiera estamos hablando allí de las responsabilidades legales, del reconocimiento de justicia de pueblos que merecen ser reconocidos y tratados como pares en los procesos incluso de explotación. Señalo estos elementos para decir que es una responsabilidad de Estado.